2 de febrero, Santa Juana de Lestonac, fundadora de la Compañía de María Nuestra Señora, 1556-1640. Es ley inexorable del tiempo que unas cosas suceden a otras, del mismo modo que a las tinieblas de la noche sucede el espléndido amanecer, y a la tempestad sigue la bonanza. Y aparece el arco iris de la esperanza después del diluvio de bastardas pasiones que inundan la tierra y ponen a los pobres hijos de Adán en el peligroso trance de perecer. Asimismo, después que las densas nubes del error han oscurecido las inteligencias humanas, Dios ha hecho aparecer astros brillantes que, con los destellos de la verdad y los rayos de su puro amor, han disipado las frías sombras de la incredulidad o apostasía. Ejemplo claro de ello tenemos en la heroína de santidad cuya vida vamos a reseñar. Arcoíris que brilló en el firmamento caótico de la Europa protestante. Corrió el siglo XVI de bello azul para el firmamento español, pero de negro tul para el papado, que veía con pena la apostasía de Lutero y sus secuaces. Muchas almas, no queriendo recibir los rayos salvadores de la luz que irradiaba del Vaticano, se dejaban ofuscar por la muy débil de estas rastreras luciérnagas. Gusanos caídos del santo árbol de la religión, encerrados en frutos pestilentes de letal carcoma. Nacimiento e infancia de Juana. El error protestante se extendía por doquier. Juana de Albrit, madre del futuro rey de Francia, Enrique IV, abrazó la reforma y quería que todos sus súbditos la abrazasen también. Los católicos eran perseguidos, la sangre corría a torrentes y los espíritus se hallaban torturados por la violencia de la nueva secta. Mas la cerrazón no era completa. Allá en Burdeos empezaba a vislumbrarse una lucecita que, cual nube luminosa del Carmelo, iría creciendo, creciendo, en medio de las tinieblas progresivamente iluminadas por la potencia de sus destellos. Esta lucecita, esta estrella providencial, no era otra que Juana de Lestonac. Primeramente iluminó el firmamento de Burdeos con su nobleza y encantos personales realzados por una santa vida. Más tarde, fue gloria y ejemplo de la cristiandad. Fueron los padres de Juana, Ricardo de Lestonac y Juana Eichen de Montaigne. Aquel era miembro del Parlamento de Burdeos y consejero del rey desde 1554 a 1583. Profesaba la religión católica, siendo sus dos grandes amores la justicia y el ideal cristiano. La madre, mujer culta, tenía conocimiento del griego y del latín. No quería ser menos que su hermano, el célebre Miguel de Montaigne, conocido autor de los ensayos, universalmente celebrados. Tenía la desgracia de militar en la secta protestante, siendo ello un gran peligro para Juana de Lestonac. Nuestra santa estaba revestida con la estola de la verdadera fe. En el bautismo, Dios tomó posesión de su alma. Cristo se le incorporó y el Espíritu Santo hizo en ella su morada. Por eso la conservó íntegra, tanto al lado de su madre como en casa de unos tíos protestantes donde habitó por algún tiempo, pero fue a costa de vencimientos y sacrificios. El padre se percató pronto del grave peligro a que su hija estaba expuesta y la mandó regresar al hogar. Juana contaba a la sazón 12 abriles y, según sus biógrafos, tenía talla alta, porte grave y majestuoso, ojos azules, cabellos dorados, cara llena, nariz aguileña, barba poco saliente, garganta bella y un hablar gracioso. Al verse libre del peligro en que estaba en casa de sus tíos, exclamó: «He escapado como gorrión del lazo de los cazadores». Aunque vivía su madre, su espíritu no gozaba de aquella dulce intimidad que de la igualdad de ideas se deriva. Por esto se consagró a la Santísima Virgen y se echó en sus amorosos brazos, pidiéndole guardara su corazón.
Más tarde, no se cansaba de repetir que desde su infancia había sido una criatura privilegiada de María. Elección de Estado. Juana de Lestonac se distinguió siempre por una intensa pureza de vida y una extrema mortificación, custodia fiel de aquella virtud. También tenía muy arraigado el espíritu de oración en el que hizo rápidos progresos. En cierta ocasión oyó una voz interior que le dijo: «Ten cuidado, hija mía, que no se apague este fuego sagrado que yo he encendido en tu corazón y que con tanto ardor te mantiene en mi servicio». Esta palabra, servicio, la inquietaba grandemente. Se le ofrecía la duda de si debía servir a Dios en el estado del matrimonio o en el retiro del claustro. Juana se inclinaba hacia el segundo, y a ello la estimulaba cada vez más el ejemplo de Teresa de Jesús, de la que se hablaba mucho en aquel tiempo. Mas Teresa era reformadora, y ella sentía atractivo por salvar a las jóvenes expuestas a caer en el error. En medio de estas dudas, la providencia la encaminó por la senda del matrimonio, deparándole un noble caballero en la persona de Gastón de Montferrat, varón de este nombre, cuyo título nobiliario adquirió Juana con este enlace. Dios le concedió 7 hijos. 3 volaron al cielo antes de internarse en la vida, quedando 3 hijas, 2 de las cuales fueron religiosas de la Anunciación y un hijo llamado Francisco. Parecía seguro su destino, siempre ennoblecido con sus heroicas virtudes, cuando la muerte rompió prematuramente los lazos que a Gastón le unían. La oración constante y confiada constituyó su fuerza y su consuelo. Volvió a sentir el llamamiento de Dios con claridad y decidió dejar el mundo y retirarse a la soledad del claustro. Con gran valentía realizó esta idea a pesar del cariño de sus hijos y de todo lo que parecía oponerse a ella. Se dirigió a Tolosa, donde las Bernardas tenían un convento, y en él ingresó. A los 3 meses de su entrada, vistió el hábito y recibió el nombre de Juana de San Bernardo. Durante el noviciado comía y dormía poco, trabajaba y oraba mucho. Una enfermedad de estómago le iba debilitando aceleradamente, y el médico le indicó un cambio de vida para restablecerse. Se consultaron varios doctores y todos opinaron lo mismo. Solo un milagro podía hacer que no sucumbiese la enferma con la vida comenzada. Dios tiene sus fines. Aquella enfermedad era una ocasión de que quería valerse la providencia para retirarla de un estado en el cual no debía consumar su vida de apostolado. La priora le comunicó que le era absolutamente necesario obedecer la orden facultativa, y ella, después de humillar delante de Dios su alma atribulada, le dijo con sincera resignación: «Señor, no hagáis caso de mis deseos ni de mis repugnancias. Yo quiero todo lo que vos queréis. Todo es igual para mí, con tal que yo os ame, sirva y glorifique». La hora de la paz vino luego, en pos de este acto de generoso abandono. A la tempestad que había estallado en su corazón siguió una profunda calma. Entonces le fue revelado que estaba destinada a dedicarse a la salvación de las almas. No se le ocurrió la menor duda acerca de esta revelación, porque Dios favoreció a la enferma con una visión extraordinaria, como se supo después de sus propios labios. Vio abierto de par en par el infierno, y próximas a caer en él infinidad de almas que reclamaban su auxilio. En el mismo instante sintió su corazón abrasado por un celo ardiente y vislumbró el primer bosquejo de la compañía de María. Volvió pues al mundo Juana de Lestonac, y la salud de su cuerpo fue restablecida. Fundadora. Burdeos era presa de una terrible peste que diezmaba la población. Juana visitaba a los enfermos y los atendía como madre solícita.
Varias señoras le prestaron eficaz ayuda en su labor de enfermera, mas no era esto lo que la atraía. Pensaba en los errores de Calvino, en tantas jóvenes que, como Susana Briançon, a la que había tratado en Périgord, era presa de aquella secta y perdía la verdadera fe y la moral. Si San Ignacio fundó su compañía para salvar a los jóvenes, ella debía trabajar por la educación de las doncellas. Pero, ¿cómo realizarlo? Era el 23 de septiembre de 1605. Los padres Bordes y Raymond, jesuitas, celebraban la misa al mismo tiempo y repentinamente, manifestándose a ellos nuestro Señor, pidió la fundación de una orden de mujeres dedicada a la educación de las jóvenes. La base debía ser un alma llena de fe y humildad. Mas, ¿cómo encontrarla? Los apóstoles San Pablo y San Juan se aparecieron algunos días más tarde al padre Bordes y le indicaron que la mujer escogida por Dios era Juana del Estonac. En recuerdo de esta aparición, las hijas de Juana profesan gran devoción a estos dos santos y se esfuerzan en imitar la fe del primero y el amor del segundo, como medio eficaz y seguro de llegar al Sagrado Corazón de Jesús. Pronto puso Juana manos a la obra. Reunió 9 señoras de las que le había ayudado en su labor de enfermera, y con ellas echó los fundamentos de su nueva familia religiosa. Vivían como en un cenáculo, entregadas por completo a la oración y el trabajo. Juana las instruía acerca de los peligros del error protestante y las entusiasmaba con la idea de la salvación de la juventud. La nueva orden religiosa obtuvo la aprobación pontificia de manos de Paulo V el 7 de abril de 1607 y vino a llenar un gran vacío que se notaba en la sociedad de entonces, pues, siendo mucha la ignorancia de las mujeres y muy grandes los peligros de la secta, era casi nula la educación de la juventud femenina. La cuna material, por así decir, de esta nueva orden fue el Oratorio del Espíritu Santo, cuya donación data del 20 de febrero de 1608. El 1 de mayo de este mismo año, vistieron el santo hábito y recibieron el velo blanco 5 novicias, y el negro Juana del Estonac, de manos del cardenal de Sourdis, arzobispo de Burdeos. La fundadora fue nombrada superiora de la primera casa y como cabeza de la Orden de Nuestra Señora, el reverendo padre Bordes, con frecuentes exhortaciones, ponía los cimientos espirituales del naciente instituto. La fundadora se constituyó en maestra de novicias, en cuyo cargo dio muestras de la gran experiencia que tenía de la vida. Su conducta era ejemplo constante de piedad austera y generosa. Prefería el fervor de las novicias al número de las mismas. Decía que el fervor no consiste en las exterioridades de una vida regular, sino en los movimientos secretos del Espíritu de Dios. Que el hábito y el velo no son más que apariencias para ocultar los misterios de la gracia y de la santidad. Desarrollo de la orden. No podía quedar inactiva y sin fruto la semilla fertilizante con la oración y la gracia de Dios. Ya en 1609 se abrieron las ciaces en el Oratorio del Espíritu Santo. El día 21 de noviembre de este mismo año tuvo lugar la consagración de las alumnas a la Santísima Virgen, reina y patrona del instituto. Pronto se palparon los efectos saludables de esta enseñanza religiosa. Las niñas la ponderaban en sus casas y ello era causa de muchas conversiones. Esto dilataba el corazón de Juana del Estonac, que comenzaba a ver realizado el ideal que el Señor le inspirara. Y para colmo de sus anhelos, muchas alumnas pasaban al noviciado deseosas de seguir sus huellas. Pronto surgieron peticiones de fundación de nuevas casas. Muchas poblaciones querían aprovecharse de las ventajas de dicha educación. Hasta 30 colegios llegó a establecer la Santa Fundadora en aquellos tiempos en que las comunicaciones postales eran tan escasas y los viajes lentos y pesadísimos. ¿Cuántas jóvenes en camino de la salvación?
Verdaderamente, esta piadosa mujer tenía corazón de apóstol y el alma de educadora. Rizaba en los 70 años y aún tenía arrestos para enseñar en su predilecto colegio de Pau. Hoy día la orden se ha extendido por Europa y América, y se proyectan fundaciones en las misiones del Extremo Oriente. En España cuenta con más de 30 casas, muchas de ellas de gran importancia y merecido renombre. Vida interior y últimos años. La piedra de toque de la santidad es la humildad. Sin esta, aquella es imposible. No faltó esta base a Juana del Estonac, según lo dio a entender con los hechos. Cada año, el día de Jueves Santo, lavaba los pies a 12 pobres y después los servía a la mesa. Y esto lo hacía aún antes de entrar en religión. Después encontraba sus delicias en ejecutar los trabajos más humildes del convento. La mortificación le era favorita. Cristo no vive, decía, sino en el alma muerta a sí misma. Después de su muerte encontraron su cuerpo ceñido con instrumentos de penitencia, de los cuales hizo mucho uso durante su vida. Su amor a Dios era muy intenso. Solía decir: amemos a Dios, cuyo amor, causa del nuestro, es infinito en su naturaleza, eterno en su duración y pródigo en sus liberalidades. Pero quería que este amor tuviera el perfume del sufrimiento porque éste avalora el amor. Por amor observaba las reglas hasta en sus mínimos detalles. Oh Señor, decía, que pueda yo daros mi sangre para extender vuestra gloria. Poseía en alto grado el espíritu de oración. La oración, decía, es el espejo fiel en que conocemos a Dios y a nosotros mismos, su grandeza y nuestras miserias, sus riquezas y nuestra pobreza. Es la llave del paraíso. Un alma sin oración es un soldado sin armas, fortaleza sin defensa, nave sin vela, piloto sin brújula. Un día, a la hora de la oración de la tarde, fue la portera a la habitación de Juana y la encontró toda iluminada. Una blanca paloma se posaba sobre la cabeza de la fundadora, que se hallaba en actitud estática a los pies de la Santísima Virgen. Siempre fue la primera en el trabajo. En todo momento tenía abierto su corazón, sus oídos, su boca y su despacho para recibir a sus religiosas, compartir sus penas, consolarlas y aconsejarlas. Morir o trabajar por la gloria de Dios era su divisa, y la cumplió fielmente mientras las fuerzas se lo consintieron. Tenía ardiente devoción a María, como lo indica el hecho de dar a las religiosas de su orden el nombre de hijas de Nuestra Señora, y a su instituto el de Compañía de María. Estableció que en sus casas se rezaran diariamente las letanías lauretanas y el oficio parvo, que la imagen de la Santísima Virgen presidiera los altares de sus capillas y que anualmente se consagrasen sus religiosas a tan dulce madre el día de la Inmaculada Concepción y las niñas el día de la presentación. Parece que la Virgen escuchó sus deseos concediéndole la gracia de morir en una de sus fiestas, el 2 de febrero, solemnidad de su purificación. Su activa labor iba agotando sus fuerzas, sobre todo desde el año de 1635. A partir de esta fecha, empleó su actividad en disponerse a bien morir, aunque su vida entera fue una verdadera preparación para la muerte. Nunca tuvo miedo al último momento de su vida, antes al contrario, lo deseaba, pues con frecuencia exclamaba: «Libertad mi alma, Señor, de la cárcel del cuerpo». Sus piadosos sentimientos están como cristalizados en estas palabras suyas. Espíritus bienaventurados, que tenéis la dicha de poseer un bien que yo deseo ardientemente, decid, os ruego, al amado de mi corazón, que tenga piedad de su humilde sierva, que ponga fin a sus anhelos, que la saque de este mundo que para ella es un desierto, una prisión,
y que le conceda la gracia de verle y de unirse a él en el paraíso. En las postrimerías de su vida tuvo un ataque de apoplejía y letargía a un tiempo. Sus labios se abrieron por última vez para pronunciar los sagrados nombres de Jesús, María y José, y envuelta en el divino aroma que ellos despiden, voló su alma al cielo el 2 de febrero del año 1640, a las 10 de la mañana, después de una larga agonía y de una vida de 84 años empleada en el servicio de Dios y la salvación de las almas. Su cuerpo quedó incorrupto, según lo acreditan los reconocimientos verificados en diversas ocasiones, particularmente en 1644, 1690 y 1742. La orden después de la muerte de la fundadora. Murió la fundadora, pero su obra siguió pletórica de vida, gracias a las bendiciones de Dios y la protección de la Santísima Virgen. Como semilla fecunda plantada en buena tierra, la Compañía de María se ha ido acrecentando, pero conservando íntegro el prístino espíritu de su origen y la savia vivificadora que le diera el ser. Por doquiera se establece, merece siempre la plena confianza de las familias y de la sociedad. No le falta la protección que desde el cielo le presta su fundadora, a la que Dios se ha dignado glorificar, obrando por su intercesión numerosos milagros. En vista de esto, y después de un minucioso proceso, Juana del Estonac fue beatificada por el Papa León XIII, el 23 de septiembre de 1900. En las constituciones de la orden, tal como las redactó su fundadora, figuraba un capítulo con el epígrafe: Prescripciones para el caso de una superiora general, con lo cual se pone en evidencia el deseo de la beata, corroborando en varias circunstancias como lo atestiguaron sus propias palabras. La autoridad es el sostén y la base de las órdenes religiosas. Conjuro a todas las casas para que se comuniquen con la del Burdeos como casa matriz de todas. No ha de sorprender, pues, que sus hijas, las religiosas de su compañía, viendo las ventajas inmensas de asimilarse la idea unificadora, que circunstancias históricas y religiosas de su tiempo no permitieron fuera realizada por su fundadora, hayan querido llevarla a la práctica. Por esto, con muy buen acierto, las hijas de Juana del Estonac pidieron al Papa en 1919 que les diera una superiora general. Pero Benedicto XV no concedió la aprobación de esta idea hasta el 7 de diciembre de 1920, firmando el correspondiente decreto de unión el 12 de marzo de 1921, mas sin carácter obligatorio. El 6 de noviembre de 1921 se reunió en Roma el capítulo general para la elección de la primera superiora general del instituto, al cual asistieron delegadas de 61 casas que habían aceptado la unión. El Papa las recibió en audiencia solemne el 9 del mismo mes, siéndole presentadas por el cardenal Danito Pignatelli di Belmonte. En la actualidad es casi un hecho la aprobación de una curación milagrosa obrada el día 1 de mayo de 1941 en Francia, por intercesión de la beata Juana del Estonac. Solo falta este proceso para que la Compañía de María tenga el honor de ver a su fundadora elevada al máximo honor que la Santa Iglesia concede a sus fieles y heroicos servidores, el honor de los altares. Otras curaciones milagrosas. Una de ellas ocurrió en la católica ciudad de Pamplona, en diciembre de 1903. Arturo Ferrer Galbate, niño de 2 meses, estaba reducido al último extremo a causa de una meningitis tuberculosa. Agotados ya los remedios naturales y sin confianza en la ciencia humana, el padre de la criatura recurrió a Juana del Estonac y colocó una reliquia de la beata sobre la cabeza de Arturito. La mejora fue instantánea y el restablecimiento rápido. El doctor Segundo Ferranti, testigo del hecho, lo sometió a examen científico muy riguroso
y dio cuenta de ello a la Sagrada Congregación de Ritos con fecha 8 de septiembre de 1917. Otra portentosa curación tuvo lugar también en España en el año 1913. La señorita Agustina Villarrubí, de 25 años de edad, tenía paralizados el intestino y ambas piernas. El mal era tanto más grave cuanto que había evolucionado lentamente. Primero apareció reumatismo articular, luego tumefacción de los brazos y piernas, después nefritis y cistitis. Pasado un año de completa inmovilidad, la paciente hizo 3 novenas de oraciones a la beata Juana del Estonac. Durante una aparición, la beata la libró de su mal. Agustina pudo levantarse, comer y trabajar. Estaba curada.